Hola, muy buenos días. Soy Álvaro Martín, presidente de UNICO. Bienvenidos a la charla Tenemos que hablar de empleo dentro de las jornadas profesionales del IBER 2020, de la Feria Internacional del Libro. En primer lugar, quería dar las gracias a vosotros por estar escuchándonos esta mañana, al IBER por permitirnos un año más, aunque este caso virtual, organizar jornadas profesionales para hablar de lo que nos gusta, de los libros, de la industria. Y, por supuesto, a la Federación del Gremio de Editores de España por invitarnos, y no solo por invitarnos al IBER, sino además por participar, ¿no? por atender a nuestra petición de contar con alguien de la Federación para hablar, pues eso, de edición, de corrección, de lo que nos interesa. También os invito a asistir a las 12:15. Único tiene otra, junto con los compañeros de Hace Traductores, a otra charla que habla sobre la corrección de ensayística. Estáis a tiempo de registraros. Y bueno, y estamos de felicitación porque hoy es el Día Internacional del Corrector, el 27 de octubre, como sabéis, en honor a Erasmo de Rotterdam. Y bueno, pues es una jornada para celebrar, pero también para reivindicar y para reflexionar sobre nuestra profesión. Por eso estamos aquí, para hablar de la profesión, para hablar del empleo. Otras charlas que hacemos son formativas, técnicas. En este caso, y dada la situación, hemos querido juntarnos con vosotros para hablar de lo que realmente nos preocupa, ¿no? de trabajo. Bien para los compañeros que tienen mucha experiencia y que están sufriendo los problemas de la industria, bien los compañeros que están empezando, o también, y que son bienvenidos, por supuesto, compañeros de otras profesiones afines, traducción, edición, periodismo y demás, que, bueno, pues ven la corrección como una vía para crecer profesionalmente y, por supuesto, son siempre bienvenidos. Son las primeras jornadas virtuales del IBER y somos la primera charla, con lo cual os pido un poco de paciencia por si, bueno, resulta todo un poco raro. Por supuesto, hay interacción, tenemos el chat de Zoom, donde nos podéis poner las preguntas que queráis. Lo que os agradecería es que en cada pregunta, como hay varios ponentes que ahora os presentaré, pongáis el nombre del ponente al que va dirigida la pregunta para facilitar el proceso. Tenemos 1 hora y cuarto porque luego viene otra charla, así que vamos a disfrutarla al máximo. Rápidamente, porque no quiero robar tiempo al debate, contamos hoy con somos 4 personas, 4 representantes de la industria. En primer lugar está Pilar Álvarez, que es representante de los editores, que viene a contarnos su experiencia y la realidad del mercado. Ella tiene un perfil muy interesante porque ha trabajado en editoriales eh, de diverso tamaño y nos puede dar un poco la visión de toda la industria, ¿no? Ella ha estado en Losada, ha estado en Turner y ahora en Alfaguara. Hola, Pilar. Hola Álvaro, Gracias. buenos días. Buenos días. Luego también contamos con María Requena, compañera de Único. Ella es especialista, correctora en textos médicos y de ciencia de la salud, y tiene un perfil muy interesante porque es persona que se ha formado en otras áreas y ha acabado en corrección, con lo cual es una especialista en un área. Es decir, no tiene nada que ver con la narrativa, no tiene nada con el LIBER, pero hemos querido que en esta charla haya un poco la visión de la industria, no solo centrada en la del libro, aunque, como todos sabemos, es el buque insignia de nuestro trabajo, eso es evidente. Y luego contamos con Fernando Valdés, también compañero único, corrector. Él ha trabajado en muchas áreas, pero ahora sobre todo está trabajando en el área educativa, el área universitaria y tecnológica, y además con instituciones culturales. Yo siempre digo que tengo mucha envidia porque trabaja, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, que es como, Dios mío, o sea, para un corrector eso es fantástico. Bromas aparte. Y luego mi perfil, porque también me gustaría no solo moderar, me gustaría participar, está más orientado, porque yo vengo del mundo de la ciencia de la información, al cual pertenecen también bastantes correctores, a revistas corporativas y últimamente, en estos tiempos de cambio, sobre todo a la autopublicación. Entonces, bueno, sí, como veis, es un poco un mosaico de la industria con la industria editorial como referente, pero luego para enseñaros que, bueno, que hay otros sectores y sobre todo que profesionales que trabajan desde hace muchos años en ellos, pues nos cuenten su realidad y sus perspectivas. Y como decíamos antes de empezar, con realismo, con positivismo, pero siendo reales que es una situación muy complicada, como pone de manifiesto pues, el tipo de reunión que tenemos, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hablar con cada uno de ellos.
y que nos cuenten un poco cómo ven la realidad actual de su área. Entonces, ¿me parece? Me gustaría empezar por Pilar, que viene a representar la parte editorial, ¿no? Pilar, cuéntanos un poco, ¿cómo está? Vamos, tenemos que hablar de trabajo. A ver. Bueno, pues os cuento hasta donde yo pueda. Lo primero, buenos días. Me encanta empezar estas charlas hablando de corrección al final y con todos vosotros. Y sobre todo que sea en el Liber, aunque sea Liber virtual, porque hablando de trabajo, yo mi primer trabajo en una editorial lo encontré en el Liber, hace ya muchos años, hace casi 20 años, en un Liber que se celebró en Madrid, y yo estaba pues, buscando trabajo en la editorial, pero la verdad es que debo confesar que entonces no sabía siquiera, tenía una idea muy clara de cuáles eran los oficios dentro de una editorial. Sabía que me gustaba leer, había sido redactora ya mucho tiempo en otros sectores, sabía que me gustaba escribir, que me gustaba corregir, que me gustaba prácticamente todo lo relacionado con las letras y con la literatura, pero no sabía ni por dónde empezar. Y en un Liber, pues por estos azares de una persona que conoce no sé quién, conoce no sé quién, me conocía al editor de Losada, que entonces estaba buscando un asistente editorial para todo. Así que como tal correctora, como haber empezado de correctora, no os puedo hablar, pero sí como de empezar en el oficio. Si alguna conclusión he sacado en estos casi 20 años de trabajo en diversas editoriales, Losada estuve 3 años, luego 11 en Turner y ahora llevo 2 en Alfaguara, que son editoriales muy diferentes, pero todas literarias. Yo os puedo dar esa perspectiva de la edición literaria comercial, es decir, libros para librerías. Es en lo que he trabajado siempre. Y si algo he aprendido en estos 3 sellos es que dentro de la editorial todos hacemos todo, de manera que no es tan fácil para mí acotar exactamente el trabajo del corrector, el trabajo del maquetador, el trabajo del editor, el trabajo del editor de mesa. Realmente dentro de la edición literaria el libro se ve como un conjunto y gran parte del acabado del libro, desde el manuscrito que te llega primero del escritor o escritora hasta el que llega a las librerías ya impreso, la corrección es continua. De hecho, sin ánimo de ponerme tajante, sí creo que un manuscrito que llegue con errores de corrección, por supuesto de ortografía, imperdonablemente sería imperdonable, pero de corrección o de ortotipografía, etcétera, un manuscrito que llega en esas condiciones a una editorial llega ya penalizado, se lee con menos emoción, digamos. Entonces, de ahí en adelante la corrección es un continuo dentro de la editorial. Por daros una perspectiva muy rápida del tipo de corrección que se hace dentro de las editoriales literarias, los que yo conozco sobre todo, no digo que esos sean todos los que existen, son 3. El primero, que es la corrección general del Word, es decir, del manuscrito que ha mandado el escritor o escritora, que es una corrección, digamos, muchísimo más amplia, muchísimo más abarcadora, que mira tanto desde errores de formato, a darle formato al documento, hasta pues, faltas, repeticiones, primas internas, lo que sea, hasta la última corrección, que es la última corrección en PDF, que en todas esas etapas se hacen dentro de la editorial y muchas de ellas en sellos pequeños menos, pero en Alfaguara, por ejemplo, donde estoy ahora, casi todas esas etapas de la corrección son, se hacen a colaboradores externos. Es decir, que el contacto que yo tengo con correctores en este momento, a pesar de que dentro de la casa también se corrige, es casi siempre con colaboradores externos. Y ahí, en el ámbito del empleo, lo que yo os puedo aportar, lo que más valoramos dentro de la editorial, lo primero y más importante, el conocer, por supuesto, todas las herramientas del oficio, el tener una cierta versatilidad para corregir en pantalla, corregir con corrección de cambios, corregir en diferentes formatos, cada editor da un poco sus pautas, cumplir plazos, que es importantísimo, y tercero, y esto me gusta insistir porque es al final la única lección que yo he sacado, creo, clara de todos estos años de trayectoria, ver el conjunto del libro, no quedarte en lo que te han pedido, decir, no, yo estoy aquí para buscar errores de puntuación o de tal, sino ver el libro como un conjunto, decir, oye, ser capaz de intervenir, digamos, en que ese libro, tanto en formato como en una línea suelta, como en una foto que ha quedado fuera de sitio, como en un sitio en el que falta un dato, como en el que tal, que el corrector vea el libro como un conjunto, sobre todo cuando hablamos de libros más que de nada.
Y si queréis, por ahora lo dejo aquí a falta de preguntas, pero porque si me pongo a hablar puedo hablar muchísimo. No, pero yo te hago dos preguntas que es muy interesante sobre lo que has dicho. Uno, entonces tú sí apuestas porque el autor, cuando entregue el manuscrito, o la autora, vaya, el manuscrito tiene que ir ya corregido. Sí, por supuesto, no se puede mandar, vamos, va muy penalizado en su lectura, desde luego. También la lectura de originales, como sabéis, la criba de originales, sobre todo en una editorial a la que llegan muchísimos, como es el caso de Alfaguara, se suele hacer con colaboradores externos. Y lo primero que te van a decir es: el libro estaba lleno de ratas. Este libro estaba muy mal escrito, digamos, ¿no? Y eso, pues como todo en la vida, pero que no se refiere a los libros, la primera impresión es importantísima y la corrección es la primera impresión de un texto, absolutamente. Entonces, hablando creo que todos en este sector estamos llenos de manías y de pejigueras, un texto con erratas y mal formateado y mal escrito, desde luego entra muy penalizado. Ya puede ser Lo que el viento se llevó o 100 años de soledad, que por supuesto recomiendo que se mande correcto. Vale, porque eso puede ser una vía, ¿no? El ir directamente el corrector al autor, oye, porque normalmente sabes que se corrigen para presentarlo a concursos, es lo típico, no lo voy a presentar a un concurso, tal, sino también hacer ver al autor que tiene que limpiarlo antes de entregarlo. Que tiene que, por supuesto, sí. Vale, y luego la segunda que te quería comentar a lo que has dicho es lo de la visión global del libro. Entonces tú apuestas porque el corrector por lo menos tenga conocimientos mínimos de maquetación, de tal, un poco para entender, no que vaya a maquetar, sino que entienda o los plazos o que funcione, ¿no? Sí, te pongo un ejemplo tonto pero habitual. De repente se ha descuadrado la maqueta y en una página llega el texto mucho más abajo, prácticamente al borde inferior, y la siguiente está cortada por la mitad. El corrector, aunque su trabajo solo sea revisar el texto, no puede dejarte esa página sin señalar, en mi opinión, por supuesto. Decir, oye, que veas que en la 72-73 me parece que se ha movido la maqueta, lo que sea. Pero realmente ayuda mucho en no partir el libro en compartimentos estancos, y el corrector, como digo, es una labor completamente transversal a todas las etapas del libro. Entonces, por supuesto, el diseño, la maquetación, incluso detalles que le puedan faltar al libro, como un pie de página, una referencia, una nota que se haya caído, todas esas cosas. Incluso creo que dar ese servicio más inclusivo, más comprensivo de todo el aspecto del libro es un punto fuerte importantísimo a la hora de elegir un corrector respecto a otro para un proyecto. Valor añadido. Por supuesto. Muy bien, gracias Pilar. Bueno, pues cambiemos un poco de tercio. Vamos a pasar a un área muy especializada, que es el área de la ciencia de la salud, de la medicina, y además en un perfil profesional, como decía al principio, en el que encarna María Requena, que hola, buenos días. Hola María. Ella está formada en ciencias de la salud y se acerca a la corrección, con lo cual se convierte en una correctora especializada. No, por supuesto, no del día, no en 24 horas, sino que con un trabajo constante. Pero es verdad que ella tiene mucho ganado a la hora de enfrentarse a textos de ciencia de la salud por su formación previa. Como os decía, María está especializada en ciencia de la salud, trabaja para distintas editoriales médicas, es correctora autónoma, que como sabéis es gran parte de nuestra profesión, como decía Pilar, son externos, quedan muy poquitos en plantilla. Bueno, pues lo habitual en nuestra profesión, ¿no? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de hacer presupuestos, a la hora de demás. Entonces, María, en ese sentido, pues nos puede dar un poco la visión. Pues si te parece, María, nos gustaría un poco que nos contases un poco cómo está ese ámbito que a muchos les interesa, lo que pasa es que lo ven como un poco inaccesible a veces, ¿no? Por su especialización. Sí, efectivamente. Buenos días a todos. Es un ámbito en el que muchas veces un corrector que suele venir de una carrera más de letras, de una formación en filología o en alguna de este tipo, no se plantea. Pero lo cierto es que son muy necesarios y no importa que no estés formado en ciencias de la salud, porque los conocimientos se van adquiriendo con el tiempo. La experiencia
particularmente en mi campo, es un grado y es algo que vas aumentando a medida que vas trabajando y desde luego no dejas de aprender nunca. Yo creo que para cualquier corrector, tanto con formación previa en ciencias de la salud como con formación más en letras, una formación más clásica, la situación laboral en la corrección de textos médicos tiene muchísimas ventajas, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo ahora, en la que hay recorte de gastos, en la que se disminuyen plantillas, se externaliza cada vez más, se busca, bueno, pues reducir las retribuciones en los trabajadores externos. Es verdad que la situación no es buena, pero la situación no es buena en ningún sector comercial. Y yo creo que el nuestro en concreto tiene bastantes ventajas. El primero es la producción. Hay muchísima producción que no se va a detener pese a la crisis. De la misma manera que algunas editoriales están interrumpiendo lamentablemente durante esta época su producción a la espera de lo que va a venir o lo que no va a venir, la producción de artículos, de manuales de texto, de simposios, de folletos publicitarios, de fichas técnicas, de cualquier cosa relacionada con la medicina no se está deteniendo. Es verdad que tuvimos un parón en el que estaban todos los médicos a escala mundial preocupados por atajar la COVID, pero ahora mismo ya hay una normalización y el médico que se dedicaba a publicar, que se dedicaba a escribir, sigue escribiendo. Y yo creo que esta gran producción que hay en nuestro campo es algo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el futuro y en la persistencia en la constancia de nuestros ingresos y del trabajo que podamos tener. Otra ventaja que tiene nuestro trabajo es que los productores de estos textos, los autores, escriben muchísimo, pero no dominan los recursos lingüísticos como puede pasar en otros ámbitos editoriales. Normalmente un ensayista o un novelista se le dan por supuestas unas capacidades que normalmente los médicos no tienen, porque se le pide a un especialista en un área que comunique lo que él sabe. El problema es que esa manera de comunicar muchas veces es un conocimiento que ellos no tienen sobre cómo se escribe, cómo se comunica a un científico o a un autor o a un alumno. No es lo mismo. Y esa capacidad que tiene el corrector de poder adaptar un texto al lector objetivo es algo esencial y de lo que las empresas que trabajan con libro médico son muy conscientes. Por tanto, es un ámbito, es un campo de trabajo en el que no solamente hay mucha producción, sino que hay un reconocimiento de la experiencia y de los conocimientos que debe tener el corrector. Muchas veces, no digo en todas las editoriales, pero muchas veces he encontrado en narrativa que hay editoriales, sobre todo pequeñitas o que atraviesan épocas de crisis en las que no se plantean corregir el texto o darle una última corrección, sino que es el editor o el editor jefe el que dice, bueno, yo le doy la última lectura y ya se limpia porque viene limpito. Eso es impensable en medicina o en ciencias de la salud. El libro hay que corregirlo, hay que limpiarlo, normalmente hay que reestructurarlo y hay que adaptar todo su contenido a un lector objetivo y específico. Yo creo que todas estas son ventajas que en esta situación, bueno, nos deben hacer plantear este campo como un campo de trabajo importante. La especialización no es solamente en el área de ciencias de la salud. Uno puede subespecializarse en muchísimas cosas. Hay revisión de bibliografía, tesis, fichas técnicas, prospectos, manuales, artículos de revistas, que son publicaciones periódicas, resúmenes de simposios, conferencias. Todo esto tiene cada pequeño campo sus características específicas que cuanto más se conocen, más podemos abarcar y con más eficacia y con más eficiencia podemos hacerlo. Y todo eso aumenta nuestro valor como proveedores de servicios para distintos clientes. Es verdad que el primer acercamiento al ámbito sanitario requiere necesariamente conocimiento de citas bibliográficas, el uso de siglas y sobre todo recursos de confianza. Los recursos de confianza
es algo que es necesario conocer desde el principio, aunque uno no se plantee una subespecialización o unos conocimientos más específicos. Hay que tener en cuenta que en la corrección de textos médicos no vale Google. Hay que conocer Cosnautas, hay que conocer el diccionario de términos médicos, el libro rojo y una serie de recursos que son necesarios para hacer bien tu trabajo. Una de las ventajas que tiene, es verdad, es que normalmente las editoriales o las empresas de servicios editoriales tienen las normas muy estandarizadas y muy codificadas, es decir, los protocolos son muy específicos y está todo más o menos contemplado en cada cliente. Entonces, por un lado, uno debe ser capaz de reconocer esos recursos generales, pero por otro lado, uno debe ser capaz también de adaptarse con flexibilidad y con rapidez a lo que necesita cada cliente, que las cosas no tienen por qué coincidir de un cliente a otro que tengamos. O Tengo sea que... también... Sí, perdona. Sigue. No, sigue, por favor. Bueno, y por último, la verdad es que no me quiero enrollar muchísimo. Simplemente quería hablar sobre las perspectivas de futuro, que yo creo que no son malas en mi campo de trabajo, que son la gran producción y sobre todo la externalización. No olvidemos que la subcontrata y la externalización es una cosa que sucede mucho, que está sucediendo mucho, sucedía antes de la COVID y va a suceder después. La búsqueda de subcontrata para tareas específicas dentro de una empresa y a nosotros nos va a tocar. Más... Uy, estamos teniendo problemas técnicos. Vale, María. No, perdón. perdona, que se ha congelado un poco la imagen, no te preocupes. Yo me quedo con dos cosas que has mencionado, María, que es, uno, los recursos. Es una palabra que todos los correctores tenemos que tener clara. La búsqueda de recursos es como encontrar las buenas herramientas para nuestro trabajo. Creo que es necesario y en el caso, como dice María, tienen que ser de confianza. Y dos, y esto es muy importante para lo que estamos tratando hoy, el tema de las empresas de servicio editorial y de la externalización. Es decir, Sí. No hay que ir muchas veces no se llega a la editorial o a la editorial médica o a la realidad directamente, sino que es a través de las agencias, como por ejemplo pasa en traducción, en lo que se puede conseguir. Es decir, cuando estamos apuntando para lograr trabajo, hay que ir también hacia este tipo de agencias de servicios editoriales, sobre todo cuando hablemos de otros sectores como las revistas y demás, o el marketing. Es mucho más sencillo acercarte a las empresas con la agencia que le lleva todos los proyectos que directamente con la empresa, ¿verdad, María? Eso al final. Sí, efectivamente, y en esto también nos diferenciamos quizá de los correctores que trabajan en literaria o en ensayo. Ahora mismo se habla mucho de la marca, por ejemplo, de la marca personal, y es algo que no sé hasta qué punto es útil en mi campo. En ciencias de la salud la gente normalmente va con prisas y necesita un corrector con cierta experiencia que sea rápido y que cumpla plazos. Por eso, a lo mejor no es tan útil tener un logo bonito o gastarse mucho dinero en un logo bonito, en un blog, en mucha presencia en redes sociales, cuando lo que va a hacer tu cliente normalmente, por mi experiencia, cuando lo que va a hacer tu cliente normalmente es meterse en LinkedIn y buscar corrector medicina. Y le da igual si tienes logo, si tienes blog, si escribes unos artículos interesantísimos o si tienes una presencia constante en las redes sociales. Va a buscar cosas muy concretas, muy específicas y que seas capaz de responder a ellas. Muchas gracias. Bueno, por el gesto que ha hecho Pilar, lo de un corrector rápido que cumpla y demás, también trasciende la medicina, es en todos los sectores. Es decir, que cumpla y que sea rápido. Bueno, pues pasamos a nuestro invitado, que es Fernando Valdés. Fernando, si veis su ficha en la aplicación, ha trabajado en prácticamente todos los campos, hombre del Renacimiento. Y ahora sobre todo nos interesa su perfil. Primero, bueno, es también corrector autónomo y sobre todo se está acercando al mundo de la tecnología, al mundo de la universidad, que también es un gran generador de contenidos, y bueno, y también trabaja para instituciones culturales. Es decir, cuando decimos campañas, folletos, es decir, información, webs. Como veis, fuera de la narrativa, las posibilidades son muchas.
Entonces, buenos días, Fernando. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal, días. Fernando? ¿Cómo estáis? Pues nada, cuéntanos un poco cómo es tu mundo, cómo está el empleo en tu mundo. Pues a ver, pues no tan mal como en otros sectores, aunque va por barrios, como las restricciones. En por ejemplo, en las instituciones culturales, tipo Biblioteca Nacional, museos, tal, pues sí que es verdad que, por ejemplo, durante los primeros 6 meses hubo un parón tremendo. Ahora, por ejemplo, se ha estrenado una exposición en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Miguel Delibes, que la corregí en febrero. Estuve en ella en enero, febrero, se iba a estrenar en marzo y claro, pues no se llegó a estrenar. Se iba a estrenar creo que era el 18 19 de marzo y claro, el día 14 todo se fue al garete o se decidió que se iba a ir al garete y entonces, pues, desde entonces, pues se ha estrenado al final, creo que ha sido en septiembre o Sí. una cosa así. Entonces, pues sí que es verdad que yo, pues lo último que corregí para la Biblioteca Nacional fue aquel catálogo sobre la exposición de Miguel Delibes. Entonces, bueno, pues me imagino que poco a poco volverán volverá a haber más trabajo en ese sentido porque se va poco a poco retomando la normalidad, se van abriendo las instituciones culturales, aunque con restricciones de aforo y tal, pero bueno, eso en principio no es óbice para que conseguir trabajo corrigiendo ese material, porque ese material se va a publicar y se va a imprimir sí o sí. Además, una cosa que tienen estas instituciones es que no van a abaratar costes, todo lo contrario. O sea, van a hacer el mejor trabajo posible, lo van a imprimir, lo va a diseñar un diseñador español o de España, vamos, que cotice aquí, quiero decir que no se van a imprimir a China como se van otras editoriales educativas o a Tailandia, lo que sea, no, se va a hacer todo con una imprenta española, con el mejor papel, bueno, que va a redundar en beneficio de todos y que todos vamos a poder colaborar. Pero eso sí, la labor del corrector de ese material pues trasciende bastante las labores de un corrector habitual, de un corrector ortotipográfico de estilo, que a lo mejor se centra más en las erratas, en la página, qué tal. Bueno, en este caso no, en este caso tienes que ir al 140% y entrar en detalles que van al diseño o que van a la edición o incluso estar trabajando codo con codo con el comisario de la exposición. Te llama por teléfono, te escribe, te pregunta, te pide que le hagas algo para esta página, una solución. O sea, que es como mucho más integrador de actividades. Entonces, sí que es verdad que no, a lo mejor no todo el mundo está predispuesto a dar eso de sí, pero también te lo pagan. O sea, no es 1 euro el millar de matrices, ¿sabes? Está mejor pagado. Pero te digo, exige mucho más de ti. Por ejemplo, pues recuerdo un caso en el que en una exposición anterior que era de Benito Pérez Galdós, pues había una imagen, bueno, que las imágenes te la vienen luego, tienes que redactar los pies de foto, bueno, es un trabajo bastante interesante, ¿sabes? Y bueno, pues nos llegó una imagen y era, pues decía, creo que el pie de foto que habían propuesto pues no tenía ningún sentido. Y se veía una gente allí en el Retiro, parecía, en 1900 y poco, y pues no me acuerdo qué proponían que era la foto, pero realmente la foto, si tú te fijabas, eso que estaba en baja resolución, que luego, claro, tienes que estar ahí hilando muy fino, pues era Benito Pérez Galdós en primer plano, sentado en una silla y luego una gente así a su alrededor y era la inauguración de una estatua que hay en el Retiro, un monumento a él. Bueno, pues nos dimos cuenta de eso y teníamos se lo comentamos al comisario, al diseñador, el diseñador lo vio con el comisario y efectivamente pues, se trataba de una foto pues por eso te digo que va un poquito más allá de lo habitual, ¿no? Y
tienes que consultar muchos datos, tienes que consultar muchas citas bibliográficas y en general es un trabajo muy bonito y muy hermoso, pero que lleva su tiempo y su esfuerzo. Y ya te digo, ha sufrido un parón, pero yo espero que poco a poco se retome la normalidad prepandémica. Y con respecto al otro sector en el que vengo desarrollando mi actividad profesional últimamente, es el texto universitario. En ese sentido, tengo que decir que estamos de enhorabuena, porque, pues quieres que no, la oferta actual de universidad online ha subido una auténtica barbaridad. O sea, solo en la UNED, el otro día estuve buscando noticias y tal, y vi que había subido como un 20% la matriculación en UNED. Y luego, lo que sí es verdad es que la universidad tradicional se está resintiendo bastante. Pero eso a los correctores nos da un poco igual, porque la universidad tradicional, bueno, sí, se generan libros universitarios en editoriales, pero el verdadero nicho de corrección no está tanto ahí, que estuvo siempre, pero que ahora va a decaer un poco, porque ya digo que ya no todo el mundo va a estudiar a la Complutense, porque la Complutense o la Universidad Autónoma de Barcelona, pues la gente está quedándose en su provincia para estudiar. O sea, han subido las universidades que no son ni de Madrid, ni de Barcelona, ni a lo mejor de Valencia, pues han descendido porque la gente se queda en su provincia. ¿Y por qué? Pues porque le sale más barato no pagarse un piso en una ciudad que es más cara que la suya y encima se está exponiendo a una mayor cantidad de gente, el miedo al virus, al contagio. Bueno, pues la gente se está quedando en su casa. Entonces, esa universidad está sufriendo un pequeño bajón. Y en cambio, la universidad online ha subido muchísimo. Ya no solo la UNED, sino la Universidad Europea de Madrid o la Universidad Internacional de Valencia, que también tiene en partes de Planeta, bueno, pues está, con la que yo trabajo mucho también, pues está subiendo muchísimo. Entonces, se generan muchos contenidos y contenidos desde cero. O sea, por ejemplo, yo llevo un grado de musicología, que es muy agradable de corregir, todo hecho sea de paso. Los correctores siempre aprendemos muchas cosas y en este caso pues me tocó musicología, así que estoy disfrutándolo mucho. Bueno, pues en este caso empiezan desde cero creando los contenidos. Entonces, sí que es verdad que el perfil del corrector en este caso no es tanto, ellos lo llaman asesor de autores, ¿vale? No eres tanto el corrector, que lo eres, porque lo corriges ortotipográficamente y de estilo y tal, pero también tienes que estar con ellos codo con codo. ¿Por qué? Pues porque tienen que adaptarse a una idea prediseñada de lo que tienen que tratar su asignatura. Entonces, ellos se ponen en contacto contigo y tú les explicas en qué va a consistir el trabajo del desarrollo del original, les tienes que dar unas premaquetas de Word para que se ciñan a ello. Bueno, en general tienes que explicarles todo el trabajo del original. Tienes que luego ellos te envían unas pocas páginas y estás codo con ellos diciéndoles, no, esto házmelo así, esto házmelo así, esto mejor ponlo de esta otra manera. O sea, también tienes labor de editor y ya no solo asesoras al autor, sino que también editas luego los contenidos, los corriges. También tienes que tener un poco en cuenta la producción, o sea, o sea, no es solo corregir, son muchísimas más cosas. También es verdad que, por ejemplo, la Universidad Europea de Madrid pues, no te pide ese tipo de cosas. Simplemente tienes que corregir el material porque normalmente suelen tirar de un texto previo que luego enriquecen y ponen bonito y tal, y entonces pues directamente corriges un Word y ya está. Pero
pero en el caso de la Universidad Internacional de Valencia, pues es bastante requiere muchas más cosas. Es una labor bastante más completa y tienes que estar informando cada semana de cómo van los avances, o sea, es gestión de la producción de preimpresión, que fue en lo que yo empecé en un principio, hace casi 20 años, o sea que en el fondo he vuelto un poco a eso, pero... O sea, de lo que nos comenta Fernando me quedo con dos cosas. Vuelves a lo del valor añadido, mucho más que ser un mero corrector. Sí. Y luego, sobre todo, la versatilidad. El ser capaz de hacer, de ver fotos, de ver imágenes, de ver contenidos, ¿no? Claro. Un poco, creo que eso es lo que más demandan, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Más cercano al periodismo, un corrector de cierre, de que se ocupa de la imagen, sí, se ocupa de todo. Un poco. Podría parecerse a eso, sí. Vale, pues nos quedamos en eso, en la idea de que hay que ofrecer algo más que simplemente corregir. Es decir, hay que saber de todo lo que rodea al texto, sobre todo fuera de narrativa, me refiero en ese tipo que estamos hablando. En mi caso, quería comentaros, yo sobre todo estoy especializado en el ámbito de las revistas corporativas, no tanto en las revistas de kioscos, sino en las me refiero, no son revistas que se comercializan, sino propias de empresas, sobre todo de instituciones del tercer sector, alimentación y demás. En ese campo, sobre todo, bueno, evidentemente, como decía Fernando, va por barrios esta crisis. Hay sectores al que esta crisis ha hecho mucho daño, así como María, por ejemplo, dice que el médico va bien. Pues, por ejemplo, imaginaos sectores como el turismo, está ahora prácticamente hundido. Es decir, efectivamente, eso, pues ahí se están produciendo cierres, se están produciendo desaparición de cabeceras o simplemente aplazamiento de la publicación. Las ferias profesionales, que son un gran escaparate para las revistas corporativas, porque bueno, tienen sus propios stands y es donde realmente son sus caladeros de publicidad, pues se están también anulando, entonces está afectando en determinados sectores. Otros sectores, como decía María, van bien. ¿Qué ha sucedido? Lo que sí está sucediendo es que se ha pasado a una digitalización brutal. Es decir, aprovechando que no se pueden, el papel estaba ya en retirada, eso ya se veía, que cada vez el papel es muy costoso. La gente cada vez apuesta más por el online, por la información, sigue apostando por la información de calidad, porque además las revistas corporativas son la imagen de las empresas, con lo cual sí apuestan por ella, pero el papel va en retirada. Claro, nos enfrentamos a una situación en la que desde marzo nadie estaba en su oficina. Porque este tipo de revistas se reciben por suscripción y demás, ¿no? Entonces, claro, no tenía razón de ser. Entonces ha habido muchas revistas que directamente pasaron a formato PDF. Vale, hasta ahí bien. Nosotros el trabajo de correctores nos da igual que se acabe imprimiendo o no. Al final nosotros trabajamos sobre el PDF, con InDesign y demás, al principio sí. Pero el siguiente paso es, bueno, vamos a ver, si el papel ya no... y no hay nada más incómodo que leerse una revista en PDF, en una pantalla, porque es muy incómodo. O sea, al final, pensadlo, un artículo sí, pero una revista completa en PDF, pasando con la mano, empujando, no es muy amigable, ¿no? No es muy Entonces, ¿qué pasa? Pasamos pasamos a boletines, pasamos a webs específicas, blogs, post y demás. Entonces, ha habido empresas dentro del mundo de la revista corporativa que han aprovechado esto. Es verdad que atropelladamente algunas se han quedado por el camino, pero muchas están ya pasando al digital. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se acabó muchas veces la mente que teníamos del millar de matrices y demás. Hay que empezar a mutar, hay que empezar a cobrar por horas, porque no es lo mismo corregir en papel que corregir dentro de un WordPress o corregir dentro de la plataforma propia que tenga la editora de revistas, que puede ser propia, que tú tienes que dedicar un tiempo para aprender. Por supuesto, ya que estás en el mundo de la revista, no solo es corregir, es también, pues como decía Fernando, comprobación de pie de foto, calidad de imágenes, titulares, índices y demás. Entonces, al final, que está muy relacionado con el periodismo, ¿no? con la parte de las secciones de cierre de los periódicos y de la revista de la que yo vengo, y es un mundo que sí que pide mucho más, porque lo primero que te pide es que conozcas el programa donde se trabaja,
que conozcas nociones de maquetación, por supuesto de corrección, claro, pero también de edición. También que controles los tiempos, lo que decía Pilar, tú tienes que conocer el producto al final. A ti si te dicen tienes que entregar en octubre, tienes que saber que es por algo. O sea, pues porque la rotativa necesita 20 días, porque la distribución necesita 15 y porque el editor tiene que enviarlo al anunciante a que le dé el ok. Es decir, conocer el producto en global. Entonces, se están produciendo muchos cambios en esta industria. Ya digo, sectores que han sido completamente desarbolados. Pongo siempre el caso del turismo, pero bueno, la hostelería y demás, todas las publicaciones relacionadas con el canal Horeca, pues también lo están pasando muy mal. Imaginaos una revista de aviación, de hotelería, que había muchas, pero muchas, no os podéis ni imaginar. Lo que pasa es que como no salen en los kioscos, la gente no las conoce, pero los profesionales sí. Claro, esa gente, esos profesionales siguen nutriéndose de información, pero ya lo hacen a través de boletines digitales, webs y demás. Y aparte, lo que ha traído esta pandemia es que estamos ya un poco hartos del ordenador, porque estamos siempre con el ordenador. Entonces, lo que antes era amigable, que era hojear una revista, leer un artículo, ese mismo artículo en la web puede hasta provocarte rechazo, pero no por el artículo, sino por el formato. Entonces, bueno, todo está cambiando. Como decía, aquí seguiremos, las revistas corporativas siempre han estado y siempre seguirán, pero tened en cuenta que la revista corporativa no depende de los suscriptores, depende de los anunciantes. Y depende del presupuesto. Si es una revista de temática, depende de los anunciantes. Si es una revista corporativa propia de una empresa, ¿no? Imaginaos, de una cadena y tal, donde sacas una noticia, depende del presupuesto de marketing. Y el presupuesto de marketing en estos tiempos, muchas veces lo que va es a potenciar las ventas, porque las has perdido. Entonces tú dices, tendré que contratar más en mis canales de venta que en sacar una revista que, bueno, que sí, que está bien poner las noticias que sacamos, pero no es tan importante cuando nos jugamos la supervivencia de la empresa. Es decir, bueno, son realidades. Y luego el otro área que os quería comentar, que ha crecido curiosamente, es el área de la autopublicación. La autopublicación, me refiero a autopublicación de calidad. Todos sabemos lo que es la autopublicación, que es como ese océano Amazon, donde ahí todo cabe. Sino yo cuando me refiero a la publicación es decir, editoriales que sí apuestan por la corrección. Durante la pandemia mucha gente está en su casa y le ha dado por escribir. Se han escrito mucho relato, mucho cuento, mucho tal. Y hay gente que está dispuesta a pagar para que se lo publiquen. Y está dispuesta, si nosotros somos capaces de convencerle primero al editor y luego a él directamente al autor, de que tiene que publicarlo medianamente con calidad. Medianamente. Es decir, tiene que pasar una corrección profesional. Entonces, la autopublicación, que sí, que muchas veces es denostada porque no se corrige en muchas ocasiones por ahorrar costes, daos cuenta que los precios, los márgenes pues, que os va a contar Pilar son completamente diferentes, es otro mundo. O sea, aunque parezca que son... hay gente que considera autopublicación impresión. Bueno, yo creo que hay de todo. Yo conozco editoriales de autopublicación que hacen un trabajo estupendo y un libro sin corregir no sale. No sale. Porque el editor considera que aunque el autor no haya pagado la corrección, va en detrimento de su sello. Claro, pero eso, y Pilar puede estar de acuerdo conmigo, eso no es lo habitual en la autopublicación. La autopublicación es, tú pagas y te imprimen el libro y ahí vamos. Entonces, pero es un nicho y nuestro trabajo, como hacemos en Unico, es difundir la palabra. Y es difundir la palabra y difundir la palabra y hay que corregir y hay que corregir y hay que corregir. Entonces, bueno, ese es un nicho que explorar. Es verdad que las tarifas son en muchos casos horrorosas, pero bueno, no le digamos que no al principio. Es decir, busquemos dentro de todo ese mare magnum lo que merezca la pena y que sea realmente profesional. Ya os digo, no se trata de imprimir, se trata de corregir y demás. Y os digo porque al hilo de la pandemia, de estar todo en casa, no os podéis imaginar la cantidad de gente que se ha puesto a escribir o que tenía un libro abandonado y demás y justo lo saca, ¿no? Están llegando preguntas, ya no os aburro más con mis historias. Están llegando preguntas. La primera, si os parece, para María. María, me preguntan que dentro del área de las ciencias de la salud, ¿qué especialización es la más adecuada de cara a la profesión de corrector?
Para empezar, yo empezaría primero con manuales para universitarios, para grados, para máster. Ahora mismo es un ámbito en el que se puede aprender mucho y muy rápido sobre muchas áreas distintas de la salud, y en general está más relacionado con lo que está acostumbrado el corrector que otros campos. Después, por ejemplo, la revisión bibliográfica considero que necesita una formación y una experiencia específicas y muy amplias, y después las revisiones ya que más profundas o de traducción que se pueden solicitar a veces cuando uno domina otro idioma a nivel bilingüe, que son muy útiles, y en este campo se pide muchísimo. Uh-huh. Y otra para Fernando. Fernando, te preguntan sobre todo lo que hablabas de los manuales. ¿El trabajo que comentas es de manuales de contenidos o contenidos para asignaturas? Entiendo que también tu capacidad pedagógica cuenta. Sí, efectivamente. Bueno, sobre todo hay como dos, estamos hablando de universidades, ¿no? Vale, pues hay como dos grandes formas de generar contenidos. Una es lo que llaman e-learning, aprendizaje electrónico, que básicamente se trata de una web, sería como corregir un blog, por así decirlo. Entonces, pero bueno, tú corriges un Word, ¿sabes? Que lo que está con marcas para que vaya, se sea volcado en la página web. Y luego está el manual en PDF, que sería un libro de toda la vida, pero en formato online, o sea, en PDF para leer en pantalla, que pues lo único pues que tiene multitud de enlaces para que el alumno pues vaya, como lo está haciendo telemáticamente, pues vaya conectado a internet, pues vaya viendo todo aquello que el autor quiere que el alumno entre a través de la página web. Y pues esos serían los dos grandes bloques de contenido que uno tiene que corregir en estos casos. Un manual en PDF o bien un e-learning. ¿Por qué existe? Muchas veces se dice que realmente no tendrían, o sea, lo ideal es que tienda a desaparecer el manual en PDF y que el alumno se centre sobre todo en estudiar a través de una página web. No sé si es positivo o negativo didácticamente hablando, pero lo cierto es que es más caro montar una web que montar un PDF. Entonces, por eso muchas universidades online todavía mantienen el manual en PDF. Y sí, efectivamente, tienes como para corregir este tipo de cosas, pues te conviene tener una idea de lo que de didáctica. Entonces, sí, en mi caso, pues yo empecé con libros de bachillerato, ESO y universidad y ciclos formativos, y a lo mejor pues me he venido centrando en eso o formando en eso, y entonces no me resulta tan complicado llevarlo a cabo, pero probablemente sí, quizá una visión, si has trabajado, si has corregido educativa a cualquier nivel, realmente, o sea, ¿qué más da que yo también corrijo, bueno, edito lengua y literatura para primaria en tabletas, lo cual, que no tiene nada que ver con la corrección, pero que son ámbitos pues, que están relacionados entre sí en el fondo. Uh-huh. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio y voy a Pilar. Pilar, yo soy un corrector y quiero acercarme a una editorial. Me gusta la narrativa, me he especializado. Como tú has estado en editoriales de distinto tamaño, ¿cuál es la manera de acercarse tanto a las pequeñas como a las grandes? ¿Qué diferencia hay o da igual? Para el caso es lo mismo. Tanto para un corrector que tenga experiencia como para alguien que está empezando. Un poco. Bueno, Ay, se ha quedado. Bueno, en los dos casos creo que el proceso es siempre el mismo, es decir, si no tienes ninguna experiencia previa con esa editorial, pues tienes que hablar con el editor o con el jefe de redacción, lo que exista en la editorial, y mandarle tu currículum, y generalmente te pedirán una prueba.
a veces con esto hay que tener paciencia con la prueba, porque a veces no te la piden hasta que hay un trabajo para el que se busca un corrector. Es decir, uno tiene la impresión de que manda 8.000 currículum, nadie le contesta o te contestan diciendo lo archivamos para próximos trabajos, etcétera, que es como la respuesta estándar, y de repente te llaman a los 6 meses o a los 15 días o al año y medio, en el momento en que haga falta. El tema de la corrección, más que en la maquetación o en otros trabajos editoriales, no es fácil entrar porque depende muchísimo de la confianza. Es decir, se tiende a trabajar, un editor tiende a rodearse de un equipo de 3, 4, 5, los que necesite según su número de publicaciones, correctores habituales, y dice, oye, las traducciones se las doy a Menganita, los que son libros de ensayo con referencias y bibliografías las hace genial fulanita, y Menganito lo tengo de corrector de narrativa porque, lo que sea, que lee mucho. Entonces, se tiende a tener equipo de confianza. ¿Se da paso a nuevos correctores o se manda la prueba? Pues siento decirlo, cuando hay una urgencia. De manera que hay que estar preparado para eso, porque generalmente el trabajo que te llega con más premura y con más necesidad es la prueba. Muchas veces. No sé si esto es ser demasiado específico, pero suele pasar, ¿no? Entonces, cuando... Dime, Álvaro. No, te decía que entonces confiáis mucho en, por ejemplo, las recomendaciones de colegas que os hacen vuestros propios correctores. Es decir... Mucho, y de otros editores. Hay que, o sea, el sector editorial, como sabéis, es pequeñísimo. Nos conocemos todos, de vernos en las ferias, en la feria del libro, en los viajes, en lo que sea, y al final de repente dices, oye, tengo este ensayo sobre arquitectura. Esto publicaba, pues no sé qué editorial, Capitán Swing, pues llamas al... Si conoces, que sueles conocer a alguien, le pides una referencia a otro editor, de manera que dentro de... O sea, se entra por una prueba, generalmente por una referencia de alguien, pero luego conseguir trabajo se hace mucho por el boca a boca, de manera que es... Claro, las relaciones personales ahí son muy importantes, pero ya una vez que uno ha trabajado, lo difícil, como en todo, es entrar. Por eso insisto en lo de la prueba, ¿no? Porque cuando dices a todos los correctores, de repente es 15 de diciembre, el libro entra en imprenta, nada más pasar Reyes. ¿A quién podemos llamar? Oye, pues me llegó una prueba estupenda de una chica que me dijo que además le gustaba mucho la colección y no sé qué. Ahí es cuando llamas a una persona nueva. Ojalá no fuera esa la experiencia, pero es lo más habitual. Claro, es que nosotros en Unico potenciamos mucho que es muy importante, más que también, ¿no? Tener un directorio, el conocer a otros correctores, compartir trabajos, compartir como clientes, mencionar, ¿no? Esa es un poco la idea. Pues ha llegado varias preguntas para ti, Pilar, así que aprovecho que te tengo en cámara y te las hago. A ver si me las sé. Pues bien. ¿Qué ha supuesto la pandemia en vuestros procesos de edición y corrección? ¿Se vuelve a trabajar en papel o se ha pasado a corrección solo en PDF? ¿Se ha reducido mucho el número de libros que publicáis? Es así como una batería. Bueno, por supuesto se han reducido. Estuvimos todo el mundo prácticamente 3 meses sin publicar, desde mediados de marzo, cuando tenía que haberse inaugurado la exposición de Galdós, de Delibes, de Fernando, hasta finales de mayo, principios de junio, estuvimos sin publicar. Eso en Alfaguara, que publicamos unos 4 o 5 títulos por mes, pues son muchos libros que se dejaron de publicar y que se pasaron a la temporada siguiente, al año siguiente incluso, y por supuesto se han apretado plazos en todo. Curiosamente, de cara a la traducción, a la maquetación, a la edición, a la corrección, hemos tenido más tiempo para trabajar y hemos trabajado con muchísima más paz. Quiero decir que la falta de desplazamientos, la falta de viajes, la falta de reuniones, todo eso ha contribuido a que podamos corregir mucho más, corregir los editores y corregir los correctores. Si hemos pasado al PDF o a la pantalla, pues mira, no quiero parecer aquí la abuela cebolleta, pero yo no corrijo en pantalla. O sea, corrijo en pantalla, leo en pantalla muchísimo, leo manuscritos en pantalla, pero estoy convencida de que un libro hay que leerlo en papel por lo menos una vez en cada corrección. Entonces, yo he seguido buscándome por tierra, María, ir a un sitio donde imprimir antes de mandar un libro, la última versión. Pero sí, por supuesto, todos hemos aprendido a corregir en PDF. De hecho, por ejemplo, por daros un dato específico, en Alfaguara nos hemos circulado todos los editores dentro de la división un manual de cómo corregir en PDF para normalizar cómo pasamos las correcciones y cómo pasamos, ya no las correcciones, sino las observaciones, y cómo le pedimos a nuestros correctores que nos den las correcciones en PDF. Entonces, y ese manual, pues seguro que existía antes, pero yo lo he empezado a manejar ahora en la pandemia.
Es decir, que por supuesto todos estamos muchísimo más en pantalla, pero a mí en edición literaria, a lo mejor dentro de 2 años os digo otra cosa, en edición literaria yo creo que lo que se va a leer en papel hay que hacer todo el trabajo de edición básicamente en papel. De hecho, en una corrección, es que ni lo digo, en una traducción, por ejemplo, te diría que yo puedo notar perfectamente quién imprimió y quién leyó y quién solo lo ha mandado en pantalla. Bueno, es una perspectiva. Y claro, pero vosotros decís, se han parado esos títulos que han dejado de salir en la primera mitad del año, que tendrían que haber salido, por ejemplo, en la Feria de Madrid, que tendrían que haber salido en todo eso, San Jordi y demás. Todos esos entiendo que se han desplazado hacia Navidades. ¿Y qué pasa con el trabajo que hay que hacer para Navidades? Bueno, es que se reorganizó todo el calendario, es decir, cubrir ese hueco significa que muchos libros pasaron incluso el año siguiente y que los que se iban a sacar en Navidad, además, claro, cada época tiene sus grandes lanzamientos. Como dices muy bien, pues nosotros estábamos con los grandes lanzamientos de la Feria del Libro y ya hemos pasado los grandes lanzamientos de Navidad. Se han hecho también con más tiempo, es que yo creo que una conclusión a largo plazo que quizá no sea muy pertinente para esta mesa en la que estamos, pero lo es para el sector en general, es que todos hemos visto que quizás estábamos publicando demasiado y demasiado rápido, ¿no? Por sacarle una parte buena, una punta buena a esta desgracia en la que estamos, que no quiero desde luego pasarme de positiva porque realmente es una situación muy dura para todos. La parte buena es que quizás estábamos todos trabajando demasiado y demasiado rápido, publicando demasiado. Bueno, es una buena reflexión. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta que se publique mucho, al correcto. Ya. No, y a mí, claro, por supuesto, pero... ¿Y a ti? Claro, pero que al final un editor haga 40 o 50 libros al año es realmente inmanejable, ¿no? Entonces, también de ahí parte la necesidad de colaboradores muy bien formados, muy implicados, que como ha dicho Fernando, se fijen en si un capítulo le falta la cabecera, lo que dice María también, ¿no? Que dominen todos los recursos, que sepan dónde ir a buscar una fecha de nacimiento que no sea en la Wikipedia. En fin, gente versátil y que sea capaz de implicarse en la vida del libro, porque realmente se publica muchísimo libro y es imposible estar atento a todo desde la editorial. En ese sentido, los colaboradores externos y los correctores en particular son una ayuda valiosísima porque ponen los ojos que tú no tienes tiempo de poner muchas veces, ¿no? Es que el editor, qué desastre de editor que no ha mirado esto. Es que el editor a lo mejor tiene 6 libros ese mes. Bueno, nos quedamos con la palabra versátil. Está saliendo mucho, ¿eh? Versátil. O sea, que hay que tomar nota de ella. Pues hay una pregunta más para ti. Esta es más de procedimiento. ¿Tiene sentido, en ese caso, acompañar el currículum con una carta de recomendación o de referencias o se ve algo como desfasado en la industria? Qué curioso, una carta de recomendación no nos suele llegar. Lo que sí nos llega es, oye, mi amigo fulanito me ha dicho que hablé contigo porque soy corrector en tal sitio, estoy buscando más trabajo, tal. Es raro que sea una carta de recomendación como tal. La verdad es que hace mucho tiempo que no veo ese formato, pero no me parece tampoco nada fuera de serie. Desde luego que alguien en quien tú confías, que es un amigo con quien has trabajado, porque además luego también la lógica evolución profesional, si tú te vas cambiando de trabajo cada tantos años, pues vas conociendo gente aquí y allá. Esa referencia siempre viene bien, sea en formato carta de recomendación o sea en formato, lo que hemos hecho todos, oye, trabajé en tal sitio, puedes llamar a mi jefe de Losada, o a lo mejor justo a ese jefe no, pero puedes llamar a mi jefa de Turquía. Pues claro que sirve, es que además, quieras tú o no, si eres desconocido y va a ser el primer trabajo que hagan contigo, esa referencia la van a pedir, se va a preguntar, por lo menos si alguien te conoce. Está claro. Bueno, pues seguimos con las preguntas, o si os parece. Esta es para Fernando. Vengo del mundo de las humanidades, historia y arte, y es la rama en la que más puedo aportar por especialización. ¿Cómo puedo acceder a los servicios editoriales y de corrección de museos e instituciones culturales para trabajar? Es decir, ¿cuál sería, así como comenta Pilar, que tiene que ver mucho la relación con otros profesionales, que pregunta esta compañera o compañero, es cuál sería la vía que tú recomendarías? Pues sí, es verdad que como comentaba antes Pilar, yo veo que también funciona mucho el boca a boca. Entonces,
caso de no tener un contacto previo, pues eso, cómo en dar ese primer paso, pues no sé, quizá trabajando previamente en editoriales de ensayo, ensayo de historia que hay ahora, bueno, a mí es que me encanta, yo es prácticamente fuera de trabajo es casi lo único que leo, ¿no? Ensayo histórico y la verdad es que quizás sería lo más fácil para luego llegar a esa institución y decirle, mire, tengo un bagaje previo de todas estas editoriales y si quiere puede usted hablar con esta gente. Entonces quizá tendría que pasar por esa fase previa, porque igual si no cuenta con ese, mira, esta persona yo la conozco y trabaja muy bien y os puede venir bien, pues quizá no valoren su candidatura. Entonces, quizás si previamente se ha fajado en mucha corrección de ensayo histórico, en este caso, de arte, libros de arte, pues, o sea, quizá lo que dice Pilar, enviar el currículum con una carta Carta de de sí, presentación, lo que ¿no? sea, algo así. Bueno, no podemos seguir hablando de trabajo sin hablar del Beetlejuice, de la corrección, que son las tarifas, como sucede en otros sectores, ¿no? Entonces, al hilo de una pregunta que leo a continuación para Pilar, es verdad que es parte importante y sobre todo somos conscientes de que en tiempos de crisis los precios tienden en determinados sectores a caer por la competencia, ¿no? por las malas circunstancias, ¿no? Entonces, te lanzo una pregunta, Pilar, y sé todo lo sincera que puedas. En los grandes grupos editoriales, las tarifas de corrección son muy bajas, por debajo de las de otros sectores y muy injustas. Y dentro de los propios grupos lo saben. ¿Tienen debate interno sobre la necesidad de adecuar las tarifas para conseguir que el trabajo sea más exhaustivo? ¿Y alguna voluntad de mejorar esas condiciones? Bueno, a ver, si las tarifas son muy bajas y muy injustas, no puedo contestar a eso. Dentro de un grupo grande como el que pertenece al Jaguara, que es parte de Open Random House, como sabéis, efectivamente hay unas tarifas que son más o menos estándar para todos los trabajos, porque tiene que haberlas porque son muchísimos sellos, decenas de sellos somos en este momento dentro de Random House, cada uno generando sus trabajos y hay una serie de pautas administrativas. Injustas, a mí no me lo parecen, pero claro, yo qué voy a decir, que estoy de la parte de la editorial. Una cosa que me preocupa es que dentro de la pregunta, me preocupa o me sorprende, es que dentro de la pregunta esté si se mejoran las tarifas para que el trabajo sea más exhaustivo. Yo creo que el trabajo es el trabajo es uno. Si el precio no, o sea, si no está bien pagado, si la tarifa no es razonable, no te permite hacer el trabajo en el tiempo o en las condiciones necesarias, pues ese trabajo entonces lo mejor es no aceptarlo. No hacerlo exhaustivamente porque la tarifa sea baja. ¿No? Si compensa por la tarifa, que yo creo que suele rondar, a ver, es que hay varios tipos de correcciones, eso supongo que lo sabemos todos los que estamos participando en esto, desde la primera corrección, que es la primera corrección del Word original que entregó el autor, que es desde fact-checking, corrección ortotipográfica, corrección de estilo, es decir, pasar la primera pasada a ese libro, que suele rondar el 1,35, 1 algo, 1 y un tercio más o menos para cada 1000 matrices, creo que esa es la tarifa más habitual que se maneja, 1,20, entre 1,20 y 1,50, vamos a decir, dependiendo de la complejidad del libro. Es diferente también, es un poco más en ensayo que en narrativa. Hasta la última, que es simplemente leer el último PDF de imprenta antes de mandar a imprenta, ya sin ánimo de corregir, simplemente de ver que esté todo insertado en su sitio. Que es eso, el última, el de comprobar que está metidas las correcciones que ha dado el corrector anterior. Entonces, hasta esa última corrección, hasta esa última tarifa, que es menos de €1 por cada 1000 matrices, hay toda una gama. Entonces, que al final las horas que uno tiene que trabajar para que el trabajo le merezca la pena, eso es una viejísima discusión del sector editorial en la que la verdad no creo que en ningún estamento del sector editorial esté nadie por las tarifas, por los precios, porque realmente es un sector históricamente mal pagado.
o menos pagado que otros, vamos a decirlo así. A mí mal pagado no me gusta decir. Y por supuesto hay discusión interna y por supuesto hay una flexibilidad en la negociación con la editorial, en que digas, vale, te hago este libro en 15 días con las 1.500 notas y los 2.000 pies de página, pero mi precio es tal. Y se habla y se discute y se ajusta, por supuesto, que hay una voluntad continua de discutir y de ser justos y no de mucho menos abusar de nadie, menos del corrector, que es fundamentalísimo para el libro. No sé si he contestado bien, pero... Bueno, seguro que habrá alguien que no. Al final, al hablar de tarifas, es verdad que las tarifas en el sector editorial, los correctores somos cada vez más conscientes que es uno de las áreas de todas las que estamos tratando peores pagadas. Cada vez, ¿no? Quitando, por supuesto, el área de corrección de autopublicación o corrección de tal. Pero bueno, al final supongo que cuando vosotros exigís que un libro que debería estar en un mes tiene que estar en 15 días en festivo porque no llegáis, entiendo que eso se tendrá en cuenta. Es verdad que muchas veces, no sé si será el caso de tu editorial, que tú no vas imponiendo tus tarifas a la editorial, es la editorial la que te las impone a ti, en nuestro caso, ¿no? No, pero un corrector habitual y especializado en un tema determinado sí tiene sus tarifas y el editor, desde luego, las acepta encantado, porque sabe que es ahorrar dinero al final. Para mí, pagarle a un buen traductor o un buen corrector o un buen colaborador en general, es que da igual que sea cualquier parte de la cadena editorial, es ahorrar dinero siempre, porque lo peor en nuestro trabajo es siempre el trabajo mal hecho o que haya que repetir. Eso sí te hace perder dinero y tiempo. Entonces, un trabajo bien entregado en plazos y por un profesional es, desde luego, está siempre mal pagado porque siempre es más barato de lo que merece. Vale. La persona que te hacía la pregunta antes te pregunta ahora, ¿esas tarifas que comentas, desde cuándo no se han movido? Bueno, yo llevo en Alfaguara llevo 2 años, he estado 11 en Turner y 3 en Losada. Las tarifas se pueden haber, que no te sé decir desde cuándo están esas tarifas en vigor, la verdad, pero creo que son los precios estándar de mercado. Te diría que por lo menos de los últimos 5 años. No me quiero arriesgar más. Sí, vale, lo digo con la lógica evolución del incremento del IPC, etcétera, lo que sea, pero vamos, puede ser. Bueno, al final se supone que tienen que ir evolucionando, porque si no, si son las mismas desde hace 5 años, pues imagínate, ¿no? Bueno, van evolucionando más o menos como el sueldo de todos los que trabajamos en el sector editorial. Es decir, que lo mismo que haya subido el sueldo de cualquiera que trabaje en una editorial en los últimos 5 años, pues así. Bueno, también, como te decía, muchas veces lo que tienen otros trabajos, como el de María, como el de Fernando, es la posibilidad de facturar de otro tipo. Es decir, por defecto muchos correctores, sobre todo los que están empezando, tienden a corregir todo con el concepto millar de matrices, cuando no es así. O sea, cuando corriges un PowerPoint, cuando corriges, por ejemplo, el material de una exposición de Fernando, cuando corriges un prospecto que hace María, evidentemente el objetivo es trabajar por horas. Bueno, vamos con María, porque vamos a dar una última ronda, que parece que estamos terminando el tiempo. Entonces, yo quería que María nos comentase un poco las perspectivas, cómo ve teniendo en cuenta que es del área de la salud, que vaya año que llevamos con la salud. Sí, María, adelante. Efectivamente. Bueno, aparte de lo que ya he dicho, quería recalcar o añadir algo sobre el tema de las tarifas. Y es verdad que llevan mucho tiempo congeladas en la mayoría de los sectores de la corrección, pero a veces se nos olvida una cosa muy importante. Hay una cosa que ha tenido un crecimiento exponencial y es lo que se puede hacer con un procesador de textos. Por favor, podemos automatizar tareas que yo cuando empecé, que corregía en papel, es verdad que el papel es maravilloso para muchos tipos de corrección y para muchos procesos de la edición, pero lo que yo puedo hacer ahora con superíndices, subíndices, resaltes, cursivas, modificaciones en bibliografía, que siempre es tan pesado, lo que yo puedo hacer ahora de una manera automática solamente pulsando un botón, gracias a mis conocimientos, es algo que me ha ahorrado muchísimo tiempo, y ese tiempo que te ahorra y esa calidad que te da, porque una cosa que haces con un botón te garantiza que no se te va a escapar nada,
que hayas pedido a esa macro, por ejemplo, o a ese proceso del Word, toda esa calidad y todo ese tiempo que te ahorras, al final redunda en tu propio beneficio económico y de tiempo. Sí, no, eso es evidente. Pero también es cierto, María, que eso es muy específico de ahí. En el caso de por ejemplo, de narrativa, cambia completamente. Y es cierto que es una vieja reivindicación de los correctores el tema de las tarifas. Ojo, de los correctores, de los traductores, de los maquetadores, de los ilustradores, ¿no? Al final es eso. Pero volvemos a lo mismo, yo creo, ¿no, Pilar? Lo de la versatilidad. Cuanto más versátil eres, o en el caso de María, cuanto más... a ver, yo siempre digo que hay que pensar y además tenemos compañeros que son especialistas en la productividad por hora, más que en enviar de matrices, ¿no? Un poco a la gente que empieza le dice, no, tú no lo midas todo por tu tarifa, sino que sea una tarifa que te salga rentable. Es decir, al final tú puedes estar corrigiendo con una tarifa, pero si tardas 10 horas en hacer ese millar de matrices, pues no te sale rentable, ¿no? Al final es un poco esa idea. Y no es verdad que este panel que estamos haciendo hoy no es lo mismo narrativa que medicina o lo que puede hacer Fernando para los textos, en el que se convierte en asesor de autores, que eso se tiene que cobrar de una manera distinta, obviamente, ¿no? Porque al final necesita de una formación. Pilar, ¿cómo ve? Perdón, Fernando, ¿cómo que es tu turno? ¿Cómo ves las perspectivas? ¿Eres de botella medio llena, medio vacía? Pues bueno, yo normalmente suelo ser muy negativo, ¿sabes? Pero no lo voy a hacer. Voy a ser optimista y bueno, como decía al principio, el tema de los libros o de las publicaciones de instituciones culturales, pues poco a poco se irá reavivando y poco a poco irán promoviéndose las exposiciones y demás. Entonces eso pues se espera que mejore y en cuanto al ámbito universitario, pues creo que no puede hacer sino crecer, por lo menos los próximos año y medio o 2 años, y eso va a crear que se generen muchos temarios nuevos y que esos son textos, y da igual que estén en un PDF, que estén en una pantalla, que estén donde estén, son textos que han de corregirse. Y entonces, pues en ese sentido veo un nicho de trabajo bastante interesante para un corrector de textos. De hecho, nuestra profesión está teniendo cada vez más interés, bien para dedicarse específicamente, bien como complemento de otras profesiones. Por ejemplo, el posgrado de corrección de estilo de la Rovira y Virgili, por ejemplo, que es la referencia, tiene más alumnos que nunca. Es decir, también por la situación, pero además sí hay mucho interés, ¿no? Y además, como es formato online, pues ha mejorado, sí. Pilar, ¿cómo ves el año? Aparte de la recolocación de todos los lanzamientos que habéis tenido, que eso ya sé que os trae por la calle de la amargura, pero ¿cómo ves el año para la industria y para la corrección? Bueno, para la industria lo veo un año complicado. Efectivamente, pues las ventas han bajado, están bajando sustancialmente. Ayer venía un artículo en El País, creo que sobre las cifras de ventas de los libros, pues las ventas han bajado y el sector está sufriendo mucho esta crisis que es una crisis de consumo general, y desde luego no somos el sector ni lejanamente más afectado, así que yo ahí, junto con mis compañeros, también digo, no me gusta en nada ser pesimista. De hecho, creo que cualquiera que trabaje en este sector tiene todas las razones del mundo para dar gracias a la vida todos los días. Me dedico a los libros, o sea, a partir de ahí todo ya es bueno. O sea, partiendo de ahí, de que trabajamos en esto, ya todo es una suerte. Pero hay que ser realistas, y siendo realista es un año muy complicado en el que vamos a tener todos que tirar de reservas de catálogos, de reservas de trabajos y de reservas en cuenta corriente. Eso es creo que cada uno lo está viendo en la parte que le afecta. En cuanto al trabajo, vuelvo a decir que la parte buena es que estamos trabajando con más tiempo. Y entonces esa enorme presión que todos tenemos porque te pagan poquísimo y te exigen un montón, pues te van a seguir pagando poquísimo, pero la exigencia se va a relajar un poco, en el sentido de que donde antes había una semana, ahora hay 2. No viajamos, no salimos, no hay tantas distracciones, etcétera, de manera que se puede trabajar en los libros con muchísima más confianza, con muchísima más. En ese sentido, yo animo a los correctores a discutir los plazos, a decir, bueno, pues si vas a retrasar esto, vete dándomelo ya, porque otra cosa que pasa mucho por la parte de
el cliente, digamos, de la editorial, es que das a corregir un libro que entra en enero, lo das ahora que estamos ya en noviembre casi. ¿Por qué? Si a lo mejor lo tienes desde julio, porque lo has retrasado y entonces para ti el plazo empieza a correr, digamos. Creo que es el momento de intentar discutir que se den los trabajos con más tiempo, que se den con otra flexibilidad y trabajar todos, porque al final en ese trabajo también una enorme recompensa para todos y una gran inversión en los futuros trabajos es el trabajo bien hecho. O sea, lo que más va a hablar por un corrector siempre es lo contentos que se hayan quedado y lo bien que se hayan quedado los libros que ha hecho ya. De manera que en ese sentido creo que es un buen momento para trabajar con la comunidad y con las condiciones que... Muy bien, pues nada, me están diciendo que hemos agotado nuestro tiempo, creo que hemos podido hablar de todo lo que por lo menos teníamos planeado. Me quedo con, ya lo he dicho, versatilidad, también situación complicada, seamos realistas, pero también que hay nichos o que hay áreas en las que hay posibilidades. Así que bueno, esperamos que hayáis disfrutado de esta hora y cuarto hablando de empleo. Creemos en Unico, creemos que es necesario hablar de empleo permanentemente, de cómo mejorarlo y cómo lograrlo. Y nada, os emplazamos a la charla que habrá a las 12:15 con nuestros compañeros 12 traductores para hablar de ensayística, que ya habéis visto que es también un nicho, como decía Fernando, bueno, que es muy, muy interesante. Gracias a Fernando, gracias a María y por supuesto gracias a Pilar y a la Federación y a Liber por invitarnos. Así que por supuesto muchísimas gracias a vosotros por haber compartido este ratito con nosotros de manera virtual, ¿eh? Así que gracias a todos y un saludo. Adiós.